continuar, me gustaría decirles que he hecho mi página web donde voy a ir publicando los cursos que tengo junto con los cupones de descuento correspondientes del 50% o más. Así que si quieren ingresar, aquí me escriben su nombre, su email, el país donde viven y se suscriben. Así yo les puedo enviar un mail con todo eso. Continuamos. Lo que haremos ahora será crear un componente en React Native. ¿Cómo vamos a hacer esto? Este es el código que ustedes deben tener si han seguido el curso como yo lo he hecho. Este es el código que deberían tener. Lo que vamos a hacer es borrar las líneas que por ahora no nos interesan. Y te voy a explicar un poco la estructura en la que yo estoy acostumbrado a manejarme al momento de desarrollar una aplicación en React Native. Lo primero es que yo estructuro en una carpeta, sobre la carpeta base, yo coloco una carpeta que se llama Source, SRC, y dentro de esa carpeta Source yo escribo todo el código fuente correspondiente a la aplicación. En este caso vamos a crear un nuevo archivo que se llame testcomponent.js. Perfecto. Llegó el momento de empezar a codear nuestro componente. Primero tenemos que saber qué queremos que haga nuestro componente. Bien, en mi caso, y para este primer ejemplo, lo que vamos a hacer es crear un componente que imprima un texto que le vamos a pasar como propiedad. No quiero marearlos, pero eso es lo que vamos a hacer y vamos a ir paso a paso. Bien, entonces lo necesario antes de empezar a codear un componente es primero importar las librerías que necesitamos. En este caso, el componente es una librería o un componente, valga la redundancia, de React. Bien, entonces cada componente deberemos importar React de React. Así comienza un componente. Y luego deberemos importar los componentes que queremos de la librería de React Native, del core. En este caso, como nosotros vamos a imprimir un texto, lo que deberemos importar será el componente text. ¿Cómo sabemos los componentes? Simplemente nos vamos a Google, buscamos la documentación de React Native oficial, los docs. Fíjense que acá dice Components y acá tenemos una lista de componentes de React Native. En este caso el que a nosotros nos interesa para nuestro primer componente es el text. Si vamos aquí, podemos ver la documentación, un ejemplo y cómo se utiliza. Bien, entonces, una vez que sabemos eso, ya sabemos que deberemos importar el componente text. Acá, cuando necesitan importar muchos componentes, yo los hago uno abajo de otro. Por ejemplo, algo así. Bien, ahí estoy importando dos componentes de la misma librería que es React Native. Perfecto. Entonces ya tenemos las dependencias necesarias para comenzar a trabajar. ¿Qué deberemos hacer ahora? Deberemos crear nuestro componente que es una clase. ¿Cómo se hace esto? Vamos a hacer export default class y el nombre de nuestro componente. En este caso le vamos a colocar test component. Cada componente, cada clase que nosotros creamos debe extender del componente de React. Bien, entonces React, que ya lo hemos importado aquí arriba, tiene un componente. Entonces todos extenderemos de ahí. Perfecto. ¿Cuál es la estructura básica de un componente? Un componente, por empezar, tiene un constructor. Tiene un constructor que recibe como parámetro unas props, siempre. Esas props nosotros las debemos delegar, bien, con esta línea super, y le pasamos las props recibidas. Y cada componente tiene un estado. Nosotros lo vamos a declarar de la siguiente manera: this.state, y esto es un objeto, es decir, nosotros podemos colocar
cualquier cosa que nos interese aquí dentro. Ya vamos a ver por qué. Por ahora lo vamos a dejar vacío. Perfecto. Como habíamos dicho, un método de implementar interesante, mejor dicho necesario, es el constructor en un componente. El otro es el método render. Este método render es lo que va a especificar qué va a renderizar, qué se va a mostrar cuando se implemente este componente. Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos es que se muestre un texto, ¿cierto? Entonces, esto retorna una estructura que, si sabes React.js, ya vas a estar bastante familiarizado con esto. En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una vista. Y fíjense que esta vista, view, es como un div en HTML. Bien. Que hay que importarla también de las dependencias de React Native. Entonces, vamos a hacer una vista. Cerramos. Cada componente que se abre también se cierra de la misma manera, pero con un slash. Y aquí vamos a colocar el texto de prueba para nuestro componente. Perfecto. Ya tenemos entonces nuestro primer componente. Y ahora seguro se estarán preguntando, bien, perfecto, ¿y qué hacemos con esto? Bueno, vamos a ir al app.js aquí arriba y vamos a importar este componente. ¿Y cómo lo hacemos? Se hace de la siguiente manera. Se coloca la palabra import, el nombre del componente, en este caso test component, from, y hay que indicarle el path relativo a donde estamos trabajando. En este caso sería source y dentro tenemos test component. La extensión no hace falta al importar un componente. Nosotros no hace falta que coloquemos .js, simplemente así está bien. Entonces ya lo tenemos importado al componente en este archivo. Vamos a reemplazar lo que devuelve el render del componente app, que es el que se muestra aquí, y en vez de retornar una view, vamos a retornar nuestro componente creado. ¿Cómo lo hacemos? Como ya aprendimos, así y así. Si yo le doy a guardar, fíjense lo que sucede. El texto me aparece ahí arriba, texto de prueba para nuestro componente. Ahora, nuestro primer componente, lo ideal era que muestre un texto que le podamos pasar como props. Y aquí es donde vamos a entrar en el segundo concepto, que son las props. Las props son las propiedades que nosotros delegamos a un componente y que son accesibles dentro de ese mismo componente. Puede ser un número, un objeto, un arreglo, una cadena de texto, lo que nosotros queramos. En este caso, nosotros le vamos a pasar un texto, que es el que queremos que se modifique en base a la prop. Por ejemplo, si nosotros colocamos aquí text igual y colocamos un texto, hola, ¿qué tal? Y guardamos, fíjense que no pasa nada. Y está bien que no pase nada. ¿Por qué? Porque nosotros en el componente test component debemos implementar la lógica para que el texto que imprime sea el pasado por la prop. ¿Y cómo hacemos esto? Nos vamos al componente y aquí utilizamos una variable de reemplazo de esta forma, abriendo brackets. Aquí lo que haríamos sería this.props.text. Cuando uno dice this.props, está haciendo referencia a las propiedades, a las props que se han pasado al objeto actual, en este caso test component. Es decir, si nosotros colocamos this.props.text, va a estar haciendo referencia al valor de esta propiedad que hemos declarado, que dice hola, ¿qué tal? Si nosotros guardamos aquí y nos vamos al simulador, fíjense que el texto cambia perfectamente.
Lo que vamos a hacer ahora, para que vean la diferencia y cómo funciona una prop, vamos a utilizar una view y le vamos a colocar dos componentes con un texto distinto cada uno. Fíjense si nosotros colocamos aquí, hola, soy el componente 1. Y aquí colocamos, hola, soy el componente 2. Guardamos y tenemos, hola, soy el componente 1 y abajo, hola, soy el componente 2. Entonces, en esta sección hemos aprendido cómo generar un componente básico y cómo detectar las propiedades que se le pasan a dicho componente. También hemos aprendido cómo importar los componentes y en próxima sección lo que veremos será cómo es el ciclo de vida de un componente, es decir, cuáles son aquellos eventos que se van ejecutando a lo largo del componente. Por ahora sabemos que entra el constructor y una vez que entra al constructor se ejecuta el renderizado. Pero en el medio pasan algunas cosas que ya las vamos a ver en el próximo capítulo. También veremos qué es un state y qué podemos hacer con él y cómo dinámicamente podemos ir armando una aplicación que se vaya actualizando a medida que los valores que estén aquí dentro se vayan modificando. Lo veremos en la próxima sección. Cualquier duda o consulta, no olvides escribir.